de, digamos, del sistema, que no me reconocía la contraseña, en realidad era que se había colgado internet. Así que bueno. Bueno, para redondear y continuar, entonces, volvemos, vamos a admitir a todo el mundo, volvemos entonces a lo de antes. Hoy hacemos esto, pasamos rápidamente por todas las escuelas, mañana hacemos el simulacro, si ustedes quieren, por ahí después del simulacro va a ser un poco tarde, pero si quieren el jueves, en un horario, por ejemplo, del mismo horario del simulacro, hacemos otra video para conversar un poco de cómo le fue, intercambiar opiniones, y el viernes estaríamos tomando el parcial. Así que bueno, si nosotros nos ordenamos, podemos ir hablando todos. Lo que yo voy a hacer ahora, si a ustedes les parece, es hacer un resumen de todas las escuelas, para que ustedes tengan ese famoso lineamiento conceptual. Y después los escucho. ¿Estamos de acuerdo? Optimicemos los 40 minutos. Bueno, arrancamos. Primera escuela. Escuela de Administración Científica. La escuela de Administración Científica es la escuela que marca el inicio del análisis de la administración como ciencia. ¿Está bien? Lo que buscaba era el ordenamiento fabril, ¿sí? Sobre la base del ordenamiento sistemático y cronológico de la fábrica. ¿Está bien? Lo que hizo este buen señor Frederick Taylor fue desarrollar una serie de metodologías y estudios, a la cual se denominó estudio de métodos y tiempos, con la idea de que cada parte del proceso de producción funcione adecuadamente para dar nombre, para dar origen a lo que hoy nosotros conocemos como línea de producción. Cuando usted va a una fábrica automotriz, usted va a una fábrica de zapatos, yo de chico trabajaba en una fábrica de zapatos, ¿no? De zapatos. Y recuerdo que era como un circuito. Si ustedes industria automotriz, bueno, las industrias hoy están mucho más tecnificadas, robotizadas, pero tienen una línea de producción, pasan por diferentes fases. De hecho, Taylor ha hecho trabajos en la Ford Motor Company, que fue, por otro lado, la primera empresa automotriz que produjo automotores en serie, perdón. Con lo cual, lo que buscaba era ese análisis y estudio pormenorizado de los métodos y los tiempos. El tipo tenía una visión bastante particular de lo que era el individuo. Él sostenía que el individuo era un holgazán por naturaleza, que solo tenía incentivos económicos, y que, por lo tanto, lo único que le interesaba era ganar su salario para no morirse de hambre. Tengan ustedes en cuenta, como siempre decimos, que todas estas escuelas tienen un contexto con el cual se relacionan. La escuela nace en un momento en donde hay un determinado contexto absolutamente centralizado, autoritario, ¿no? Salvo en Estados Unidos, mucha monarquía, mucho patriarcado, mucha ascendencia de la autoridad, esa autoridad no, ni siquiera consideraba remotamente la presencia de la participación del ser humano, al cual consideraba una parte de la máquina. El individuo, el trabajador, era una parte del proceso productivo. ¿Correcto? En base a esto desarrolló algunas cuestiones importantes.
creó la figura del capataz funcional. El capataz funcional es una persona altamente calificada que era capaz de cumplimentar el proceso productivo porque conocía absolutamente todo el proceso. ¿Recuerdan cuando hablamos del caso McDonald's, que habíamos tocado ese punto? Después habló, bueno, eso es la supervisión funcional. Después, el estudio lo hizo en base a la eliminación de los tiempos y métodos, eliminando todo eso que consideraba inútil. Tiempos inútiles, métodos inútiles. Asegurando un proceso secuencial y cronológico de la producción. ¿Sí? Ese proceso aseguraba una producción eficiente y de calidad. Los trabajadores, como bien sostenía Taylor en aquel tiempo, tenían solo un incentivo económico, por lo tanto, el tipo planteaba una serie de incentivos que tenían que ver con la producción, empezando a pagar, por ejemplo, por mes y terminó pagando por pieza. Es lo que nosotros conocemos como trabajo a destajo. Sostenía que esa intención desmedida de obtener un salario solo para no morirse de hambre, hacía que el trabajador hiciera su tarea de esa forma, ¿no? Con todos los problemas que esto iba a traer posteriormente, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Básicamente, el modelo de Taylor era un modelo en el que trabajó específicamente en el ámbito fabril, hizo un análisis de los transportes. Este análisis de los transportes es un análisis estratégico. Hoy muchas empresas lo tienen, qué sé yo. Yo me acuerdo en algún momento de búsqueda de trabajo, por intermedio de un amigo mío que estudiaba en la facultad, él cambió de lugar en una refinería Shell, que está en la Isla Maciel, allá donde no sé cómo cuerno llegué hasta ahí, pero llegué. Era tan difícil salir de ahí que me llevó un camionero hasta un lugar donde había un colectivo. Con eso les digo todo, no me olvido más de eso. Y las personas se movilizaban por el predio en colectivo. Adentro había un colectivo que los llevaba hasta diferentes puntos. Pero los empleados que iban desde tal punto de producción a otro se movilizaban en bicicleta. En aquel momento Taylor lo que trató de eliminar era todo el tiempo que se perdía en esos transportes inútiles, de esa lejanía. Trató de ubicar estratégicamente a toda la fábrica, ¿no? Con el objeto de, básicamente, de obtener el mejor resultado, achicando los tiempos, promoviendo una producción ordenada, secuencial, cronológica, se obtendría la mejor cantidad de productos a la mejor calidad posible. Tengan en cuenta ustedes que en aquel momento no existía otra cosa. Entonces, los métodos de Taylor fueron absolutamente exitosos. Él hizo muchos trabajos, desarrolló muchos trabajos en la industria textil y en la Ford Motor Company. Hay una antigua película, hay una de Tiempo Moderno de Charles Chaplin, que es una de las películas emblemáticas de toda esta época. Vivían en la fábrica, cosa que se estilaba, ¿no? Y trabajaban de lunes a sábados, ustedes saben, el famoso sábado inglés, y los domingos tenían libre. Entonces se empilchaban y salían a pasear por Londres. Entonces la gente las miraba y le decía las fabriqueras, porque salían a pasear el día que tenían libre, el único día que tenían libre era el domingo. El resto de los días vivían en condiciones bastante precarias dentro de la fábrica y obviamente con una desprotección total, digamos. Ustedes entiendan que esto es el corolario de la gran migración de los sitios rurales a las grandes ciudades, que es en los lugares donde se instalan las grandes factorías, que es el lugar donde la gente va rápidamente en búsqueda de un trabajo fijo. Ahora, ese trabajo fijo tenía un costo elevado en cuanto a la falta de derechos, la falta de protección y la calidad de vida que tenían esas personas, ¿verdad? No había ningún tipo de protección, trabajaba toda la familia, el padre, los chicos, no había ningún tipo de protección para el trabajo de los menores, etcétera, etcétera, etcétera.
Obviamente para la época lo que realizó Taylor fue absolutamente novedoso y tuvo mucho éxito, pero lógicamente por el otro lado tenemos todas las contras de todo esto, que fue la falta de participación, el modelo autoritario, la falta de visibilidad del individuo como recurso importante para la organización. Para Taylor era una parte de la máquina. Es decir, trato de explicarlo con palabras sencillas, ¿no? Y palabras que ustedes entiendan, y van a ver que la bibliografía, tanto Chavenato como Robbins, como cualquier otra bibliografía que hable de escuela, va a decir más o menos lo mismo. ¿Está bien? Es decir, quiero salir un poco del frío libro para ir a los bifes y que ustedes entiendan de qué se trata. Y a lo mejor eso les facilita la comprensión, si es que hay algo de esto que no comprenden. Bien, la otra escuela es la escuela de Fayol. La escuela de Fayol tiene un espectro mucho más grande, porque habló de toda la fábrica, no tan solo, perdón, habló de toda la organización, no tan solo de la fábrica. Con respecto al contexto, es absolutamente idéntico al de Fayol, al de Taylor, porque Fayol y Taylor eran contemporáneos. ¿Está bien? El análisis de Fayol fue mucho más integral, tomó como válidos todos los estudios realizados por Taylor, pero avanzó sobre el resto de la organización, sobre el resto de la estructura de la organización, que forma parte de todo un sistema complejo que dinamiza, eficientiza y valoriza el proceso productivo. En pocas palabras, si yo tengo una fábrica que funciona perfecto, pero no sé administrar todo lo que produce la fábrica en términos monetarios, lo más probable es que no pueda comprar, no invierta bien lo que vendo, no sepa pagar bien, no cobre bien. En definitiva, la vida de la empresa será corta y poco beneficiosa. Taylor desarrolló un sistema en la fábrica y Fayol desarrolló un sistema en toda la organización, tomando como válido los trabajos de Taylor en la parte fabril. Fayol desarrolló un sistema que tiene que ver un poco con el funcionamiento de las áreas funcionales. Él hablaba de áreas funcionales, lo que hoy conocemos como departamentos, gerencias. Desarrolló una cuestión dogmática que son los famosos 14 principios de administración, ¿no? Esos 14 principios de administración era la piedra fundamental de su esquema. Después él tiene una concepción de la administración. El tipo dice que administrar es gobernar, y gobernar es casi por completo administrar. Entonces, fíjense el lugar preponderante que le da el administrador, ¿no? El administrador tiene el poder del conocimiento, tiene el poder del manejo de los recursos, en definitiva, ese tipo que tiene la facilidad de manejo de todo esto, ¿correcto? Por otro lado, discúlpeme que estoy mirando si alguien me mandó algún mensaje, yo sigo hablando. Por otro lado, nos encontramos con que su concepción de la administración se basa en 5 elementos: dirigir, organizar, coordinar, controlar y organizar. La concepción de la administración, esto que decía, que gobernar es administrar y que administrar es casi, perdón, administrar es gobernar y gobernar es casi por completo administrar, se basa en esos conceptos. Ese es el punto álgido, el punto importante del análisis que hace Fayol, ¿verdad? Fayol dice que su concepción de la administración se basa en estos elementos. Con respecto a la visión que tiene del trabajador, es exactamente la misma que Taylor, ¿sí? Él dice que el hombre es una constante, hace lo que se le ordena, básicamente. No dice que soy un holgazán por naturaleza, pero bueno, tampoco dice mucho más que eso. Por un lado. Por otro lado, hace avances importantes en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la administración en su conjunto. Ya hablamos de las áreas funcionales. Y es la primera escuela que empieza a desarrollar alguna teoría interesante sobre lo que tiene que ver con lo que después conoceremos como estructura en los neoclásicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene de interesante esta escuela? ¿Qué son los puntos positivos? Bueno, claramente los puntos positivos de esta escuela es el avance del reconocimiento de la importancia de la administración en toda la estructura de la organización, no tan solo en la fábrica. Es muy importante el reconocimiento
que se hace de la administración, de la importancia de la administración en toda la fábrica, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el gran avance de esta escuela. La gran limitación es idéntica a la limitación que tiene la otra escuela clásica, que es la no participación, el método autoritario. Hay un tema importante que estaba dejándolo para después a propósito. En todas las organizaciones es importante la comunicación, ¿verdad? La comunicación es importante. La mayoría de ustedes trabaja y sabe que hay una comunicación. Hay una comunicación formal y hay una comunicación informal. Mi laburo es un laburo que tiene muchos visos de formalidad. Aún así existe la beta informal. ¿Qué sé yo? A mí me toca, por ejemplo, trabajar en algunas entidades donde la cosa es demasiado formal. Sin embargo, yo a veces por la relación, el conocimiento que se entabla con una persona con la que se trabaja cotidianamente durante un tiempo, más allá de, che, te mando mail, sí, bueno, dale, te mando mail, te pido el requerimiento, pero levanto el teléfono y se lo adelanto. Che, mirá, ¿cómo estás, Martín? Supongamos que Martín es un funcionario de una empresa o es un contador de la empresa que me toca trabajar, y le digo, bueno, mira, yo necesito que por favor me mandes esto y esto, que es lo que necesito para ver este y este rubro. ¿Correcto? En auditoría. ¿Está bien? Entonces, después te mando mail. O sea, Martín ya sabe lo que me tiene que mandar, probablemente me lo mande o lo esté preparando, y el mail cumple con las formalidades del caso. ¿Está bien? Esto pasa aún en las organizaciones excesivamente formales, porque las organizaciones modernas tienen un reconocimiento de la comunicación mucho más flexible. Sin embargo, la escuela de Fayol reconocía dos tipos de comunicación. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante. Comunicación ascendente y comunicación descendente. ¿Está bien? La comunicación ascendente es aquella toda información que llega al sector de la autoridad máxima de la organización para que eso se transforme en órdenes que van a bajar a los empleados para que los empleados las ejecuten y produzcan, elaboren lo que fuera necesario hacer. Pueden elaborar información, pueden elaborar productos, ¿correcto? Entonces, no había un sentido horizontal, era vertical. ¿Por qué? Y porque no había participación, digamos. Vos me decís qué hiciste, yo me fijo cómo anduvo la cosa, elaboro una nueva orden y vos la ejecutás. Después me decís qué hiciste, me lo mandás para arriba, yo elaboro una nueva orden y vos la ejecutás. O sea, esto tiene absoluta congruencia con lo que pasa en las escuelas clásicas, digamos, sistemas cerrados, autoritarios, entonces no hay ningún tipo de participación. Sin embargo, con esto del reconocimiento de la estructura, que yo les había dicho, la escuela de Fayol plantea una excepción a la cual denomina camino del puente. El camino del puente es un camino de excepción. Puede darse que por alguna razón necesaria yo tenga que comunicarme, por ejemplo, supongamos, soy gerente de administración y me tengo que comunicar con Lourdes, que la veo aquí, que es la gerente de producción. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, mandar un mail o, en este caso, ¿no? O mandar al director general, que es la autoridad total, para que el director se comunique con Lourdes, entonces Lourdes le contesta y el tipo me lo cuenta a mí. Todo ascendente y descendente. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la excepción es que yo levante el teléfono y diga, mira, Lourdes, necesito esto y esto. ¿Vos me lo podrías pasar? Y ella me va a decir, quédate tranquilo, Claudio, yo te lo preparo. Te lo mando en un Excel, papá, listo. Ese es el camino del puente. ¿Qué pasa? Como es una excepción, la autoridad analiza si es realmente necesario que pase esto, esta cosa informal. Si lo considera necesario, lo autorizará. Si no lo considera necesario, seguimos como siempre, el caminito para arriba y para abajo. Eso marca la verticalidad existente en los sistemas autoritarios clásicos. ¿Está bien? No existe horizontalidad porque no existe participación y porque no hay ningún atisbo ni atajo que permita optimizar el flujo informativo más allá de lo que está establecido por la autoridad. Otra cosa de la que habló es unidad de mando y unidad de dirección. La unidad de mando
quiere decir que, y este es otro ejemplo clásico de verticalidad, el empleado responde a un solo jefe. Hay un solo jefe. ¿Está bien? Y la unidad de mando es que hay una sola cabeza visible en la organización. Primero tenemos la unidad de dirección y después tenemos la unidad de mando. La unidad de dirección es que hay una cabeza visible. ¿Sí? Es una empresa absolutamente unitaria, si se quiere. ¿Está bien? Y después viene la unidad de mando. Es decir, el jefe máximo dice, bueno, vos sos el capataz de este sector, vos sos el capataz de este sector, vos sos el capataz de este sector. Entonces, cada empleado reconoce un solo jefe. ¿Se entiende esto? ¿Correcto? Entonces, ustedes fíjense que si bien Fayol abre el espectro del análisis administrativo a toda la organización, la ideología sigue siendo exactamente la misma. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a pasar a la vereda del frente. La vereda del frente son las escuelas humanistas. Las escuelas humanistas ya están en otro concepto, están en otro contexto, un contexto que ya es posterior a la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que después de grandes matanzas vienen grandes aperturas, ¿verdad? Grandes aperturas sociales, grandes aperturas gubernamentales, grandes aperturas tecnológicas, ¿no? Ustedes fíjense, la Segunda Guerra Mundial crearon una gran cantidad, lo hablamos el otro día, crearon una gran cantidad de maquinaria diseñada para matar gente, ¿sí? De hecho, el ejemplo típico son las bombas nucleares que tiraron en Japón. Sin embargo, hoy la energía nuclear tiene una gran aplicación incluso para la salud, para la prevención, ¿sí? Para elaborar diagnósticos de altísima calidad que y deformaron miles de personas. Después de eso, cambió la situación. Después de la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, una guerra larga y sangrienta, con mucho costo económico y en vida, la situación no fue muy diferente. Los humanistas estaban embebidos en un sistema social, político y económico, fundamentalmente social y político, más abierto, con aperturas democráticas, las famosas monarquías, con los famosos jefes de gobierno o primeros ministros que conocemos hoy. Eso se ve en muchas estructuras monárquicas de Europa, cuyos reyes son como una figura decorativa que evidentemente tienen poder, pero toda la gestión política y económica está a cargo del primer ministro hacia abajo. Hubo una apertura social, hubo todo un reordenamiento social que provocó la creación de entidades que trabajen en la defensa de los derechos del trabajador, en pos de hacer una relación más igualitaria. Esto es el origen de los sindicatos, o los sindicatos, por lo menos en aquella época, eran todos anarquistas y personas que eran un poco antisistema. Después ustedes vieron que los sindicatos han ido variando de su postura hasta ser lo que son hoy, más allá de que no todos son iguales, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos de todo, lamentablemente. El principal autor de la Escuela de Relaciones Humanas, que es la primera escuela humanista, es Elton Mayo. Elton Mayo realizó una serie de estudios dentro de una fábrica, que es el cuarto de los alambres, la cámara de mica y el programa de entrevistas. Excepto el programa de entrevistas, que también tuvo un resultado muy similar, llegó a la conclusión de que en mediano a largo plazo los sistemas inclusivos, los sistemas participativos, tenían un mayor rendimiento y productividad que los sistemas autoritarios y cerrados. Por supuesto, todo esto trajo aparejado una serie de cuestionamientos que tienen que ver con la aparición de la probabilidad de conflictos, ¿verdad? Los conflictos tienen una gran cantidad de temas o cuestiones, porque los conflictos en la organización no quiere decir que estemos peleando o discutiendo por algo diametralmente opuesto. Podemos estar de acuerdo en la sustancia, pero no de acuerdo en el detalle, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con determinados intereses, con determinada posición. En fin, los sistemas cerrados y autoritarios no tienen que mediar en estas situaciones, porque sinceramente al no haber participación,
la gente no interactúa y al no haber interactuación no hay conflicto. Elton Mayo decía que los conflictos se solucionaban con actitud paternal y que ese era el solo ejemplo a aplicar para que todo se encuadrara. Lo mejor que tuvo esta escuela que le abrió la puerta al análisis más profundo del reconocimiento del recurso humano como importante en la organización, la importancia del individuo en la organización. Porque además de la detección del aumento de la productividad, todos esos estudios sirvieron para poder determinar firmemente que el individuo no solamente tiene incentivos económicos, sino que el individuo tiene otros incentivos que van más allá de lo económico, que tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con la autorrealización. Ustedes saben que en la escuela esta hablamos de... En las escuelas estas, perdón, en las escuelas ahora vamos a hablar, hablamos de necesidades, hablamos de diferentes teorías que tienen que ver con la conducta del individuo, con la conducta de los grupos del individuo, de grupos de individuos, perdón. La Escuela de Relaciones Humanas llega a la conclusión de que los modelos abiertos y participativos son mucho más beneficiosos y que el individuo en condiciones más favorables, condiciones laborables más favorables. Piensen ustedes que la mayoría de nosotros comparte una buena cantidad de horas dentro del trabajo con otras personas, ¿verdad? El día tiene 24 horas, ¿no? Sacando el tiempo de viaje, sacando el tiempo de descanso, la mayor parte del día la tenemos en el trabajo y la menor parte del día la tenemos activo, ¿no? Digamos, despierto. La tenemos en nuestra casa con nuestra familia, ¿no? ¿Verdad? O sea, con lo cual es muy importante observar todo esto, porque si no sería muy tedioso la estancia de cualquiera de nosotros en un laburo en donde fuéramos una parte del engranaje. En realidad todos somos parte de un engranaje, pero en un sistema más abierto todos tenemos una participación mucho más activa y desde la parte que nos toca seguramente podemos aportar algo. La gran ventaja, la gran pegada de esta escuela es justamente este avance, ¿no? Es decir, es la primera escuela que que puede visualizar, ¿no? Y visibiliza todo la importancia y todo lo bueno que tiene el individuo para ofrecerle a la empresa. ¿Está bien? El individuo dentro de una empresa, por menos que haga, al ser parte de ese engranaje, puede hablar y puede contar qué es lo que hace. Si ustedes son operarios de una máquina, llega un momento que le conocen todos los ruidos a esa máquina. Entonces, si viene un ingeniero y no los escucha a ustedes, probablemente desarme la máquina porque no sabe dónde está el problema. Si viene un ingeniero y los escucha a ustedes, y ustedes que conocen todos los ruidos de la máquina y conocen perfectamente cómo funciona esa máquina, le van a decir, no, mira, el problema está acá. Después de la media hora de funcionamiento, este tensor empieza a tener problemas. Ah, bueno, mira, es como cuando ustedes manejan un auto durante mucho tiempo y le da primera, ¿por qué no pasas acá tranquilo? Tac, y lo pasan. ¿Por qué? Porque ya conocen los ruidos del motor, conocen el funcionamiento, saben, es el uso, el usuario y el usuario permanente de algo, tiene un conocimiento muy acabado de lo que usa, ¿verdad? Con lo cual puede aportar muchas cosas beneficiosas e inteligentes para qué tiene que arreglar o reparar algo. Entonces, esa puerta se abrió. Se abrió la puerta de que la participación es fundamental para la organización. La gran limitación que tiene esta escuela es que, bueno, es la misma limitación desde otro ámbito que tienen las escuelas clásicas, ¿no? Es el inicio de un estudio, son estudios empíricos, tiene que ver con la experiencia y no con la ciencia por el momento, y mientras las escuelas clásicas trabajan en la estructura, las escuelas humanistas trabajan con el hombre divorciado de la estructura, con lo cual esto no tiene mucho sentido de unificación, digamos, uno va por un lado y otro va por el otro. Después viene la escuela de psicología. La escuela de psicología o la escuela de sociología es distinto, son todas, esas dos son contemporáneas. La escuela de psicología es una escuela que congrega una gran cantidad de autores, todos seguidores del Elton Mayo, que se dedican a estudiar la conducta del individuo, se dedican a estudiar al individuo en su unidad actuante y pensante.
Es la famosa teoría conductista o conductual que van a ver en el libro de Chiaverato, por ejemplo. ¿Correcto? Es exactamente lo mismo. La Escuela de Psicología desarrolla su análisis en función de algunas características propias de cada individuo. La percepción, la motivación, el aprendizaje y la personalidad. La percepción es individual, es lo que nosotros percibimos, es el ingreso de sensaciones al individuo. Y es tan individual que básicamente lo que para algunos es un halago, para otros es un insulto, porque todos vemos las cosas de diferente manera, aún en un contexto donde las cosas se pueden ver de pocas formas, pero a veces nosotros vemos lo que queremos ver, percibimos determinadas cosas que se acomodan a lo que nosotros queremos ver, realidades, entonces es absolutamente individual. La motivación es aquello que motoriza eso que me interesa. Yo cuando percibo algo, motoriza eso. Por ejemplo, ustedes, ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué yo quise estudiar esto? ¿Qué sé yo? Le voy a contar rápidamente. Mi papá, como todo, bien, cuando sos chico te llevan a tu lugar de trabajo. A mí me llevó a la oficina y a mí me encantaba la oficina, me encantaba el ambiente. Me encantaba, era chiquito, me sentaba en una máquina de escribir y escribía. Me gustaba el ambiente, la oficina, cómo vestía la gente. Veía que me gustaba y me sentía cómodo. Y yo en ese momento empecé a maquinar la idea de llegar a hacer ese tipo de trabajo. Mi viejo era jefe de personal en una empresa grande, ¿no? Después estudié en la secundaria, que en aquel momento era perito mercantil, y después estudié contador público. Entonces, a mí en ese momento yo percibí que eso me interesaba, me gustaba, y eso fue una motivación para, bueno, seguir ese camino y esforzarme hasta llegar al lugar a donde yo quiero llegar, a donde quise llegar, que seguramente es el camino que están siguiendo ustedes, digamos, ¿no? Hay algo que perciben que les interesa, no importa que sea, todos tenemos motivaciones y cuando hacemos algo todas las motivaciones son válidas, a menos que sean delictivas, ¿verdad? El resto es todo válido, ¿correcto? Entonces, esa motivación es el esfuerzo que uno emprende porque hubo un lugar, hubo un momento, hubo un punto en el que yo vi algo que me interesó, realmente me gustó y quise seguir ese camino. ¿Está bien? El aprendizaje, que es la otra característica, es el proceso por el cual yo tengo que empezar a incorporar toda esa información y esos conocimientos que me permitan hacer eso que están haciendo. Ustedes están incorporando ideas, conocimientos, información que en un futuro no muy lejano les va a permitir obtener el título que están buscando. ¿Se entiende? Y van a ejercer la profesión ya con el título. Usted sabe que hay gente que sabe muchísimo y porque, bueno, no quería estudiar, trabaja en un estudio y sabe mucho más que un contador, pero bueno, no terminó la carrera, entonces no puede ejercer como tal, lo cual no quiere decir que no sepa. Pero, digamos, el esfuerzo que ustedes emprenden es lo que los encamina hacia lograr ese objetivo. ¿Está bien? El aprendizaje es aprender, es tomar, es llevarse. Y es algo tan importante que uno es capaz de modificar hábitos y costumbres con tal de lograr ese objetivo. Es un proceso dinámico, permanente y sorprendente. Sorprendente por eso último que les dije. Uno puede cambiar costumbres y hábitos con tal de lograr eso que está buscando. Por último está la personalidad. La personalidad es la sumatoria de todo eso, ¿no? Uno va accediendo a determinadas cosas, informaciones, va teniendo actitudes y va formándose como persona a lo largo del camino y todo eso se va incorporando. Entonces, para resumir bastante esto que ustedes tienen en la bibliografía, podemos decir que la personalidad es la sumatoria de los conceptos que estuvimos hablando recién. Obviamente, el avance de esta escuela es todo este reconocimiento. Reconocimiento tan grande que hablamos de teoría X e Y, porque podemos saber que hay empleados que tienen un comportamiento proactivo y positivo, y que la empresa le da los medios y los tipos producen y generan su propio sistema de premios y castigos. Y después tenemos grupos que son absolutamente lo contrario, digamos, son grupos que no tienen una actitud proactiva, la organización les tiene que dotar de los medios, los recursos, pero a su vez tiene que trabajar en modificar la conducta de los tipos para que realmente hagan un trabajo productivo y beneficioso para ellos y para la organización. También se habló de organización, de dirección por objetivo, las organizaciones, algunas implementaron el concepto de dirección por objetivo,
que es el control que se hace sobre los objetivos cumplidos, sobre los procesos cumplidos, que tiene mucha relación con el grupo I. ¿Sí? Son grupos que desarrollan tareas, son grupos que a lo largo de un tiempo y al cabo de un tiempo producen un resultado, y esa dirección analiza el resultado, el fruto de ese trabajo, a través del resultado y a través del proceso que derivó en ese resultado. Después, hablando de estas cuestiones que tienen que ver con que todo esto va más allá de la necesidad meramente económica que había establecido Taylor en aquel momento, está la famosa pirámide de Maslow, entre otros estudios que ustedes tienen en la bibliografía, que establece una serie de jerarquía de las necesidades. Hay necesidades que nacen con nosotros y que son esas primeras necesidades que tenemos todos en nuestra etapa de crecimiento desde que nacimos, y después, ya de una época posterior de nuestras vidas, tenemos otras necesidades que tienen que ver con el afecto, la autorrealización, la pertenencia y un montón de cosas que ya tienen que ver más con el desarrollo de una persona en los años mucho más posteriores, que son los de nuestros inicios cuando recién nacemos y los primeros años de nuestra vida. ¿Qué es bueno de esta escuela? Y bueno, todo esto es bueno, todo esto es positivo, ¿no? Ahondamos en el tema importante que tiene que ver básicamente con el reconocimiento cada vez mayor de la importancia del individuo dentro de la organización, y seguimos teniendo una misma limitación. O sea, hablamos de una parte y no la metemos en la otra parte de la caja, digamos. Todo esto va a una caja que se llama organización. La estructura tiene que estar dentro de la organización, porque la estructura forma parte de la organización, pero el recurso humano también forma parte de la organización. Entonces estamos hablando por separado y no metemos a los dos conceptos dentro de la gran caja llamada organización. La escuela que sigue es la escuela de sociología. Es una escuela que estudia el comportamiento de los grupos y habla de estructura grupal y conducta, estructura grupal y participación, estructura grupal y liderazgo. Define tipos de jefe, ustedes lo tienen en la bibliografía. Habla de modelos participativos, modelos más cerrados, modelos democráticos. En definitiva, lo que está tratando de armar es todo un esquema conductual, ya sea en la escuela de psicología con las personas a modo individual, y en la escuela de sociología a modo de comportamiento de los grupos. Las bondades y las debilidades son exactamente las mismas, ¿verdad? La bondad es siempre seguir avanzando en esto de realmente reconocer definitivamente la importancia del recurso humano dentro de la organización, y la limitación es trabajar en una parte del esquema y no reconocer que todo esto tiene que estar dentro de una caja llamada organización, como les decía recién, que es lo mismo que hacen los clásicos, pero desde otro punto del análisis. ¿Correcto? En el medio están los neoclásicos, ¿sí? Yo los salteé de exprofeso para poder hablar todo en bloque, para que ustedes comprendan por bloque conceptual. ¿Está bien? ¿Qué son los neoclásicos? Bueno, no es otra cosa que el ayornamiento de las escuelas clásicas. Las escuelas clásicas se quedaron en el tiempo, ha pasado tiempo, el mundo ha cambiado, las empresas han cambiado, las economías han cambiado, las sociedades han cambiado. Sin embargo, hay un montón de autores que tienen una reminiscencia clásica y reivindican los conceptos clásicos de administración, pero se ven con la necesidad de adaptarlos a otros tiempos. Y esa adaptación tiene que ver con un contexto ya absolutamente diferente. Es una escuela que estamos hablando de la década del 30, pasada la década del 30, una sociedad diferente, empresas más grandes, empresas más tecnificadas, empresas que producen varias cosas, no una sola cosa. Entonces, claro, las empresas no solamente crecen en el sentido vertical, sino que crecen en el sentido horizontal. Las empresas que se diversifican tienen mayor cantidad de sectores, producen más cosas. Una gerencia de producción tiene diferentes tipos de productos, y si la empresa sigue creciendo, va a haber una gerencia de producción por cada tipo de producto. ¿Se entiende? Las empresas se van diversificando, van creciendo. Entonces, los postulados clásicos se ayornan, se actualizan. De hecho, los neoclásicos ya plantean 4 principios y no 14.
hablan de alcance de control, hablan de autoridad y responsabilidad, hablan bueno, hay otros dos que también tienen que ver directamente con eso, y es como que comprimen el espectro teórico de aquella época de los clásicos, pero manteniendo el espíritu. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la autoridad y la responsabilidad? Cuando nosotros abrimos la empresa, diversificamos la empresa horizontalmente, se nos plantea la dicotomía de autoridad y responsabilidad. Entonces, yo me acuerdo a mí en la facultad en aquellos años, si la autoridad se delega, sí, la responsabilidad, no, yo no puedo delegar la responsabilidad. Parece un juego de palabras. Lo que pasa es que si yo designo a Emiliano jefe de algo o gerente de algo, el puesto que tiene Emiliano lleva consigo una carga de responsabilidad. ¿Está bien? Entonces, yo le delego la autoridad y la responsabilidad que tiene ese cargo va de suyo. No es que yo digo, no, bueno, mirá, pero usted es el gerente general, usted no, usted nunca revisó los informes, que las ventas estaban infladas o que las cobranzas estaban infladas. Usted me dice acá que se cobró durante el año todo esto, yo voy al banco, hago un raconto de los cheques depositados, hago un raconto del dinero que entró en efectivo, hago un raconto de los valores que están a depositar, y toda esa plata no es ni por asomo la que el gerente a usted le dijo que se cobró. Entonces, yo no puedo decir, bueno, mire, pero yo no lo sé, es culpa de Emiliano, no, es culpa mía también. Yo soy el que tiene que revisar en una cadena la administración de una sociedad o de una empresa, de una organización, tiene áreas de responsabilidad que tienen relación directa con el cargo que se ocupa. ¿Me entiendes? Entonces, yo no puedo delegar en él una responsabilidad que es mía. Yo soy el que responde a los accionistas, siendo yo presidente del directorio, por lo que pasa en la administración de la sociedad. Yo no le puedo decir a los accionistas, no, bueno, mire, pero es la culpa de Emiliano. Eso es autoridad y responsabilidad. Alcance del control, ¿qué pasa? Las empresas son más grandes, están más diversificadas, entonces estos tipos trataban de limitar la cantidad de subordinados, porque ya no era que un solo tipo dependía de un jefe, podía depender de más de un jefe, o había un montón de personas que dependían de un jefe. Entonces los tipos se aterraban y tenían terror de que haya un sector donde hay 30 personas que tuvieran un solo jefe. Entonces, algunos un tanto arbitrarios, vaya a saber qué estudios hicieron al respecto, decían, bueno, lo más importante es que cada sector tenga entre 6 y 7 empleados, que sería lo más adecuado. La verdad es incomprobable. Es incomprobable, es decir, hoy en día no es fácil medir la productividad de todo eso en función de la cantidad de subordinados que tenga cada jefe. Digamos, la productividad se mide desde otro lado, ¿se entiende? Después hablaban de autoridad de línea y Estado Mayor, es el tercero. ¿Por qué autoridad de línea y Estado Mayor? Porque la escuela neoclásica empezó a hablar de lo que se llama estructura, hablaron de lo que hoy conocemos como organigrama. Se desarrolló el modelo ACME, el famoso modelo ACME, era un modelo de estructura aplicable a cualquier tipo de organización, un dibujo que servía para todo tipo de organización. Hoy esto está perimido porque hoy las empresas tienen diferentes características y hoy hay programas de computación que diseñan un organigrama. Y las empresas no todas tienen que tener sectores que realmente no requieren, sería un costo enorme que no tiene sentido, pues yo no tengo que tener un organigrama para una empresa como Coca-Cola, para una empresa que produce gaseosas para el partido de Almirante Brown, nada más. El tamaño de una empresa es mucho menor, entonces es mucho menos complejo, digamos. ¿Para qué? No tiene sentido. Sin embargo, aparecen los sectores de apoyo específicos denominados staff. ¿Está bien? Que no tienen ni voz ni voto, pero que dependen de los sectores más importantes de la organización. Entonces, la autoridad de línea es la que está preestablecida. Gerente, subgerente, supervisor, empleado. Lo que ustedes ven en el organigrama. La autoridad de Estado Mayor es aquello que se denomina staff. Por ejemplo, un auditor, un abogado, un auditor técnico, un asesor técnico,
que depende de los sectores más importantes de la organización, pero no forman parte de ella. Son contratados a un efecto puntual. Existen determinados sectores que son de control de la empresa y que sí están contratados de forma permanente, que se grafican en el organigrama de una manera diferente, cosa que hablaremos de eso más adelante. Entonces, como ustedes verán, los clásicos cambian el concepto porque se tienen que ayornar. Es decir, tienen que adaptarse a una empresa y una situación diferente. Las limitaciones siguen siendo lo mismo, porque en materia de autoridad se adaptan, se actualizan hasta ahí. El tema del alcance del control es un tema bastante puntual, ¿verdad? Y lo bueno de esto es que aportan mucho a la estructura de la organización. Hablan de manuales de funciones, hablan de manuales de procedimiento, hablan de estructura, son los que promueven firmemente y definitivamente la gráfica de los organigramas. Otro tipo de gráficas que tienen que ver con el desarrollo de los procesos dentro de la administración. En definitiva, es un avance para la administración, pero, digamos, dentro de lo que es el esquema clásico, con todas las limitaciones que tenía el esquema clásico. Cuanto más limitación tiene un esquema clásico que se desarrolla 40 o 50 años después. ¿Se entiende lo que les digo? O sea, hay una diferencia en tiempo muy importante. Pasamos a la escuela estructuralista burocrática. La escuela estructuralista burocrática tiene un autor principal, casi exclusivo, hay otros que colaboran mucho, pero el autor principal es Max Weber, un sociólogo alemán, que el tipo desarrolla un sistema de control social porque es el primero que trata de poner en la misma caja a la estructura, o al pensamiento estructural de la organización y el pensamiento humanista. ¿Cómo lo hace? De la manera más simple que pudo haber encontrado. Desarrolla un modelo de control social. Un modelo de control social basado en un conjunto de leyes, reglamentos, procedimientos, a la cual denomina autoridad legal. La autoridad legal es una autoridad abstracta, autocrática, centralizada, que rige para toda la organización y que contiene a toda esa organización a tal punto que no se hace nada que esté fuera de la autoridad legal. ¿Se entiende? Es decir, existe participación, sí, pero una participación restringida a lo que la autoridad legal dice que cada uno de nosotros tiene que hacer. Perdón. Por otro lado, desarrolla un modelo estructuralista. Modelo estructuralista que tiene características bien marcadas. En cuanto a la autoridad, en cuanto al funcionamiento orgánico de la organización a través de esa autoridad legal, en cuanto a su concepto de autoridad. Para Weber la autoridad es la sumatoria del poder más la legitimación. Ojo, acá hay un cambio importante. Poder más legitimación. El tipo que tiene autoridad tiene poder, pero será más legítimo cuanto más aceptación tenga por parte de los subordinados. Porque es el primero que empieza a establecer algún sistema relacionado con la influencia, ¿no? Con tratar de llegar al individuo, al subordinado, de una manera totalmente diferente a la que conocimos con los clásicos, que es hacer lo que yo te digo y punto, porque no hay otra cosa. Yo no puedo decir nada, hago lo que me dicen y ya está, se acabó, porque no hay participación y no hay forma de ningún tipo de comentario al respecto. ¿Entiendes? Es absolutamente cerrado el sistema. Weber admite los sistemas abiertos o informales, pero los restringe a un conjunto de normas. Y ese conjunto de normas es tal que rige todo el funcionamiento de la empresa. A tal punto que, si algún funcionario de la empresa entendiera que hay que cambiar algo, se tiene que comunicar o tiene que comunicarlo a un departamento denominado de sistemas que evaluará, de acuerdo a lo que establece la autoridad legal, si ese cambio es positivo o no para la organización. Si es positivo, se le dará curso. Si no es positivo, caput. No le dan ni 5 de bola. ¿Se entiende? Habla claramente de que el poder es esa sumatoria
que la legitimación del poder es muy importante para tener más autoridad. Cuanto más legítimo sea mi poder, más autoridad voy a tener. Entonces, fíjense que ya no estamos hablando del concepto autoritario de la autoridad, si se me permite el término. No estamos hablando de que, mira, yo te digo que tu teléfono lo tenés que usar así, porque lo tenés que usar así. Yo no comparto la información con vos. No te estoy dando la opción de que veas y que me digas, sí, mira, Claudio, tenés razón, es la mejor forma. Pero fíjate que acá hay un aplicativo, mirá qué bien. No me importa, vos tenés que hacer lo que yo te digo. ¿Entiendes? Cambia el concepto, cambia. Y esta escuela es la que abre la puerta para lo que viene después. Habla de que hay una clara división entre agentes y funcionarios. Aquellos que no tienen puestos jerárquicos son agentes y aquellos que tienen puestos jerárquicos son funcionarios. Habla de los cargos que deben ser ocupados con responsabilidad, honorabilidad, conocimiento, que no son de por vida, que no debe haber parentesco ni relación comercial. Bueno, esas cosas, si trasladamos esos conceptos teóricos a muchos ejemplos que vemos en algunas empresas y específicamente en organismos estatales, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos no tiene mucha relación. Pero bueno, es lo que establece la escuela. La escuela es muy importante desde el punto de vista que logra incorporar a los dos hemisferios en la caja que corresponde, ¿no? Los ubicó, los ordenó de una manera particular y de la mejor manera que encontró Weber que podía hacerlo. Y es ese famoso conjunto de normas, leyes y procedimientos denominada autoridad legal que dio lugar a ese modelo de control social del que hablamos. ¿Correcto? Después viene la escuela de teoría de la organización, que es una escuela superadora, innovadora, porque incorpora un montón de elementos y conceptos que hoy se desarrollan puntualmente en la administración moderna. El principal exponente de esta escuela es Herbert Simon. Lo primero que hizo es una feroz crítica a los 4 principios neoclásicos, a los cuales trató de inoperantes, que ya para la época en que desarrolla su escuela serían inoperantes. Esta es la típica escuela de finales de la guerra y la posguerra, de la transformación de la producción, esas máquinas de matar gente, como les había dicho, a máquinas de producir calidad de vida en muchos casos. Es una escuela que, como no podía ser de otra manera, se desarrolló en Estados Unidos, un país que se había beneficiado por la utilización de la y todos sus ciudadanos tenían una avidez de consumo enorme que hizo que el país funcionara al 100%. Era el famoso ejemplo de aquel sueño americano. Hoy no sé qué tan mal puede ser ese sueño con más de 100.000 muertos o casi 100.000 muertos. Realmente es difícil plantearse un sueño con semejante cantidad de muertos, digamos, en términos reales. En 2 o 3 meses murió más gente que en la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam duró muchos años. Con lo cual marca la gravedad del caso y la desatención que a veces gobiernos que, esto sin entrar en cuestiones ideológicas, porque no tiene nada que ver con la ideología, ¿no? Digamos, gobiernos que satisfacen algunos reclamos o intereses sectoriales van en detrimento de la gran mayoría, que por otra parte está muriendo gente que seguramente en algún momento votó a Trump, así que miren lo equivocado que está. Pero más allá de estas cuestiones, esta escuela logró un avance importante. ¿Por qué? Porque se acomodó racionalmente, la administración se acomodó racionalmente en un contexto de crecimiento económico, en un contexto de dinamismo organizacional y dotó a las organizaciones de un montón de elementos que le han dado herramientas. El tema de la crítica de los neoclásicos conceptos tales como la modificación sistemática, teórica y sustancial de lo que nosotros hemos conocido hasta ahora como autoridad. Hoy para él la autoridad es algo más importante, que está por encima de la autoridad tal cual la conocimos nosotros, que es la influencia organizacional. La influencia organizacional tiene directa relación, fui más rápido con la cabeza que con la boca, tiene directa relación con la eficiencia y con la racionalidad, porque
se establece de un método, o sea, se establece a través de un método totalmente particular y novedoso. Si yo ejerzo influencia sobre mis subordinados, yo tengo autoridad sobre ellos. La influencia es lograr que el subordinado entienda como lógico y razonable alguna orden que imparte el superior. Que entienda que es bueno o al menos que es razonable. A tal punto que en algunos ejemplos, en algunos casos, modifique su escala de valores porque realmente entiende que eso es bueno. Esto pasa mucho con los músicos, pasa mucho con un montón de tipos que están en el arte o en algunas actividades relacionadas con eso, que tienen una influencia, ¿no? Escuchan a un tipo, un músico, y tal vez no hacen lo mismo, pero bueno, entienden que la forma de tocar, la forma de componer, los ritmos, sí, insisto, sin copiar, tienen cierta influencia y lo reconocen públicamente. ¿Por qué? Porque el tipo entiende que eso es bueno para él y a tal punto que esa es su inspiración. La influencia es un proceso mucho más complejo, pero eh, mucho más abarcativo y participativo para el empleado. Simon dice que se puede ejercer la influencia por medio de 3 modalidades: el consejo, la persuasión o la sugerencia. Si bien es difícil diferenciar uno de otro, el consejo es lo más paternalismo, tiene que ver con el paternalismo, con eso de tratar de, de lograr que esa persona, es decir, entienda que esto es bueno, es importante. La persuasión es el convencimiento. Yo trato de persuadir a alguien para convencerlo. Ya tiene una carga un poquito más importante que esa cosa paternalista. Y por último, la sugerencia ya es algo que no es una orden, pero casi, ¿sí? Como los precios sugeridos. Como cuando vos haces las cosas de una manera y todos se quejan, tu compañero te dice, vos sos nuevo, y te dice, mira, acá siempre lo hacemos así. No, pero mira, yo en mi trabajo uso esta planilla, sí, sí, está bien, pero viste, acá lo hacemos así. No te enojes, pero si no, para no tener problema con el resto, yo te sugiero que lo hagas así, listo. Ya no te da lugar a que vos puedas hacerlo de otra forma, aunque el resultado puede ser el mismo, mejor. Directamente, ahí es como se dice ahora, aplanan la curva y te achatan y te dejan a la altura de los otros. Y listo. Si no es que vos vas a estar por encima de los demás, sino que aportás cosas que pueden ser novedosas e incluso beneficiosas para el trabajo tuyo y el de los demás. Sin embargo, podríamos decir que con un concepto conservador no cambia nada, sumate al resto y listo. Esa suele ser una sugerencia. Yo, por otro lado, hablo de objetivos. Los objetivos son fundamentales para nuestra vida y para la vida de las organizaciones, ¿no? Desarrolló el proceso de formación de objetivos. ¿Sí? El proceso de formación de objetivos, tenemos el proceso de negociación o regateo, tenemos el proceso de adaptación interna, tenemos el proceso de control, o sea, básicamente fijar un objetivo es fijar un rumbo. Y una vez que nos ponemos de acuerdo con respecto al rumbo que vamos a tomar, toda la estructura de la organización, los recursos de la organización, por supuesto el recurso humano, que es el más importante, se encolumna detrás del objetivo para conseguir ese objetivo. Más adelante veremos que hay circunstancias y vicisitudes que hacen que ese objetivo no siempre se pueda conseguir de esa forma, pero las empresas hoy en día, las organizaciones, tienen que ser lo suficientemente flexibles como para poder adaptarse a un contexto cambiante, competitivo y dinámico que en algunas ocasiones hace que tengamos que modificar nuestros objetivos. Es decir, no modificarlo en cuanto a ir detrás de otro, sino saber que si no puedo producir 50 computadoras porque no hay mercado para que yo las venda, pero sí hay mercado para que produzca 30, bueno, tengo que readaptar mis objetivos para que sean 30. Y cuando hablamos de readaptar, tenemos que readaptar la venta, la compra, la inversión, la estructura de personal, probablemente. O sea, por eso la empresa, en su conjunto, la organización en su conjunto, se encolumna detrás del camino hacia ese objetivo para lograrlo, ¿verdad? El otro punto importante del que habló es el proceso de toma de decisiones. Menuda cuestión. Nosotros en nuestra vida todo el tiempo tomamos decisiones. Hasta en aquellas cuestiones mínimas, que uno dice, che, ¿qué comemos hoy? Y comemos esto o aquello. No, vamos a comer aquello. Bueno, listo, ya está, decidiste.
¿Entendés? Tenés dos opciones, decidiste por una. Las empresas tienen un andamiaje mucho más complejo. Encima dentro de ese andamiaje hay personas, hay estructuras. La empresa tiene una responsabilidad social, el famoso RCE que veremos. Entonces, la cosa no es tan sencilla. Lo que hizo Herbert Simon es desarrollar un proceso de toma de decisiones que arranca con la identificación de la necesidad, con la identificación de lo que necesito. Y después empieza con la famosa cadena de medios afines de la que hablamos, de la detección de alternativas, de la medición de las consecuencias de cada alternativa, y obviamente termina con la decisión tomada. ¿Sí? Cuando uno toma esa decisión, después de haber pasado por todos esos pasos, entiende que es la mejor decisión que pudo haber tomado porque se analizó absolutamente todo lo que se tenía que analizar. Son dos conceptos que hoy son importantísimos para cualquier tipo de organización, con fines de lucro, sin fines de lucro, lo que se les ocurra. Después se habló del equilibrio organizacional, algo que Norberto también les explicó largamente y que tiene que ver con la cantidad de esfuerzos y alicientes que tiene tanto la empresa como los empleados. El equilibrio dice que la empresa tiene que tener la organización tiene que tener la misma cantidad de alicientes que de esfuerzos. Que cualquier otro desequilibrio en función de los esfuerzos o en función de los alicientes provoca un desequilibrio tal que hace que la empresa u organización no se proyecte al futuro y no pueda crecer adecuadamente. Por último, este es otro tema central, porque la primera escuela que lo aborda casi científicamente, le diría, es el tema de los conflictos. ¿Sí? Hasta ahora, los conflictos en la escuela humanista se solucionaban con la actitud paternalista. Perdón, hay algo que me olvidé de la escuela estructuralista, mira, me viene bien porque lo digo ahora. La escuela estructuralista hablaba de cualquier persona que esté en contra o en conflicto con lo estipulado por la autoridad legal, está en actitud de oposición. Esa actitud de oposición se soluciona aplicando lo que dice la autoridad legal. Tan fácil y tan cerrado como eso. O sea, reconocían los conflictos, pero tenían una visión bastante limitada de su solución y de qué se aplicaba para solucionarlo. En cambio, la escuela de Herbert Simon va más allá y hace una tipificación y clasificación de los conflictos: individual, organizacional e interorganizacional. Plantea qué circunstancias dan origen a esos conflictos, lo tiene en la bibliografía, y plantea cuáles son las posibles soluciones a esos conflictos. En el caso individual, bueno, es la terapéutica, la actividad terapéutica, la psicología. En el caso de las empresas, cuando hay diferencia en objetivos, cuando hay falta de información, cuando hay diferencia en los intereses, los conflictos organizacionales cuando se dan con grupos o personas dentro de una organización, y los conflictos interorganizacionales es un conflicto entre organizaciones. ¿Qué pasa exactamente? Los móviles son los mismos, digamos. Y las soluciones entre las organizacionales y las interorganizacionales son parecidas. Por un lado, en las organizacionales está la solución por el consenso, la solución por negociación política. En cambio, en las interorganizacionales ya no puede haber consenso, sino tiene que haber una solución directamente política, por manejo política, porque son intereses sectoriales. ¿Se entiende? Esta escuela, todo esto es inmensamente bueno, porque es todo lo que hoy se aplica, más allá de que hay muchas cosas que se aplican de las escuelas anteriores. Por ejemplo, de la escuela de Taylor, hoy día se sigue pidiendo la lista de métodos y tiempos, y eso empezó en la escuela de Taylor, ¿verdad? Fue modificándose, mejorando, ayornándose y tecnificándose, pero eso es lo que se pide. En las escuelas, perdón, en las organizaciones actuales, todos los conceptos vertidos por la organización racional y eficiente de Simon están en vigencia. El hombre racional, ¿sí? El hombre racional es aquel, porque el conocimiento es racional, y es racional y a su vez es limitado, porque no todos sabemos todo, y todos ponemos un foco de interés en aquello que nos interesa, ¿verdad? Entonces es racional, la parte racional viene de inteligencia, la racionalidad es inteligencia. Entonces lo que buscaban todos los autores de administración
era un esquema racional y eficiente, un esquema inteligente y eficiente, porque esa racionalidad hacía y posibilitaba un manejo eficiente de los recursos que lograba excelentes resultados. La escuela de teoría de organización tiene un montón de puntos positivos. Lo único que le achaca a alguna bibliografía, cosa que habría que verlo bien desde mi humilde punto de vista, es que establece que no hizo un estudio lo suficientemente científico como para que esto tenga rigor científico. Que se trató más que nada de algunas cuestiones empíricas, porque Simon ha realizado muchos trabajos en muchas organizaciones, y yo les conté que el comportamiento administrativo es un libro de Simon, que me lo tuve que fumar en toda la cursada de esta materia hace muchos años, que es muy buen libro, pero bueno, bastante tedioso en cuanto a la redacción y demás, la lectura. Por último, nos encontramos con las escuelas de sistemas. La escuela de teoría de sistemas es aquella escuela superadora de un autor alemán que busca empatizar y relacionar a la administración con el resto de las otras ciencias, ¿verdad? Y trata de entender a la organización como sistema, que de hecho lo es. ¿Se recuerdan que habíamos definido de una manera bastante sencilla el concepto de sistemas, que está en alguna bibliografía que he leído? Es un conjunto complejo de partes que forman todo, y esas partes, sistema, por ejemplo, en una organización, los subsistemas serían las diferentes gerencias y jefaturas que la integran, que cumplen un rol importante y le dan dinamismo, vida y crecimiento a la organización, siendo la organización el gran sistema. Después habla básicamente del concepto de caja negra y de cómo se visualiza y cómo funciona ese concepto. Recuerden que hablamos de las variables, los parámetros y los operadores, que tenían esta importancia de acuerdo a la preeminencia de cada uno. Los operadores eran las variables más importantes porque eran aquellos parámetros que permanecen inactivos aún en situaciones críticas y son objeto de análisis. Que la caja negra es un sistema en el cual ingresa información y sale información permanentemente. Esto produce lo que nosotros denominamos retroalimentación, y también denominado feedback, que es un término inglés. Habla del ingreso de la información, de la salida de la información, de las características que tiene todo este sistema. Habla de que todo sistema tiene un límite de interés, ¿verdad? Los sistemas tienen un límite de interés. Ese límite de interés es el punto hasta donde llega esa organización. Si yo produzco automotores, mi límite de interés es todo lo que tenga que ver con lo mecánico. De hecho, hay empresas que producen mucho más que automotores, pero todo lo que tenga que ver con la mecánica y la mecánica motriz, ¿se entiende? Yo puedo aplicar y aplicar también, puedo explicar y aplicar también cuestiones, relacionadas con otras ciencias, pero el límite de interés de mi sistema va a estar relacionado directamente con mi producción, ¿está bien? Todo eso básicamente conforma lo que es la escuela de sistemas y tratar de explicar cómo funciona un sistema dentro de una organización. Miren, Chiavinato le da un enfoque un poco más digamos, amplio, pero básicamente es eso. La escuela del sistema funciona alrededor de la definición de sistema, de qué parte funciona, de qué parte forman ese sistema, y que la famosa caja negra es un sistema que dentro de ella tiene un montón de información, que hay tres elementos que la transforman, la dinamizan y hacen que, volvemos al famoso ejemplo del sistema contable, ¿recuerdan? Si yo meto un asiento contable, sale un mayor, sale un balance de presentación, sale una estadística, en fin. Si yo meto información sobre el sueldo, en un sistema de sueldos, sale el sistema de sueldos, sale el libro de sueldos, sale el borrador para la liquidación del formulario 931, que es el famoso formulario de las cargas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un ejemplo clásico de cómo funciona un sistema que se dedica a la retroalimentación permanente, ¿no? Entrada y salida de información permanente. Creo que con esto tendríamos un pantallazo bastante importante y conceptual de todas las escuelas. Con respecto al tema organización, lo dejé a lo último a propósito, para no entrar y salir de la cuestión de escuelas. La organización es una unidad de dos o más personas
que utilizan los recursos que tienen a disposición para lograr una finalidad o un objetivo. La administración es una ciencia y una técnica que tiene por objeto el estudio de las organizaciones. Y las organizaciones tienen un funcionamiento que tiene que ver con las características que cada una de estas tiene. Por eso podemos hacer una clasificación de las mismas. Primero, en función del fin de lucro, es decir, la expectativa de obtener una ganancia, esas son las empresas con fines de lucro, y las empresas u organizaciones sin fines de lucro, aquellas empresas que prestan servicios relacionados con un montón de sectores que también son organizaciones con fines de lucro, pero que no tienen una finalidad económica. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Ciencias Económicas de Loma de Zamora. ¿Sí? Cada una de sus facultades es una universidad nacional que tiene un objeto que es formación de profesionales en las distintas áreas, pero ustedes no pagan nada por eso. Está financiada por el Estado. En cambio, la UADE, qué sé yo, la Universidad de Itela, la UCA, la Universidad Kennedy, la Universidad Abierta Interamericana, tienen un funcionamiento orgánico similar, pero son por el Estado. Lo mismo pasa con las clínicas privadas y los hospitales, por ejemplo. Otra clasificación que tienen las organizaciones se relacionan con la estructura, el tamaño, el origen del capital, la composición de capital, empresas extranjeras, empresas mixtas, empresas nacionales, empresas estatales, empresas privadas. Las famosas empresas mixtas son empresas que, por alguna razón, tienen una participación estatal y una participación privada. En la época del menemismo esto fue liquidado, pero en Argentina hubo una empresa de estas características que era Aluar, Aluminio Argentino. ¿Por qué nació? Porque el aluminio era un material que se utilizaba mucho, se importaba, y gran parte del aluminio era utilizado por las empresas privadas. Entonces hubo una unificación estratégica entre el Estado y sectores privados que crearon una empresa denominada Aluar, que producía aluminio y satisfacía la demanda de el sector privado y el sector estatal, obviamente al producirlo acá a un costo mucho menor. En la época del menemismo, claramente el rumbo político y económico tenía otros intereses absolutamente lejanos a lo que yo les planteo, vendió la empresa y volvió a la importación del aluminio, ¿no? Quedó en manos privadas. O un privado las vendía, incluso al Estado, con todo el costo que eso implica para el Estado, o quedó en manos privadas que a su vez cerraron la empresa y esa empresa derivó en algo que terminó en el exterior y entonces todas las empresas, incluso el Estado, se veía obligado a importar ese material que se fabrica en Argentina. Esa es una clasificación que tiene que ver con la conformación o el origen de su capital. Con respecto al tamaño de las empresas, perdón, antes de seguir con respecto al tamaño de las empresas. Hoy en día a las empresas extranjeras se las conoce por multinacionales, ¿no? Grandes empresas con participación en casi todo el mundo. Ejemplo de eso es McDonald's, que ya lo vieron, Coca-Cola y otras, Johnson Johnson, Procter & Gamble, son grandes empresas americanas, por ejemplo, ¿no? Como otras petroleras que no son americanas, por ejemplo, Shell es europea, ellos es europea de origen, no sé ahora cómo será la conformación de su capital, otras automotrices, Chevrolet, Ford, Renault es francesa, BMW es alemana, Fiat es italiana, qué sé yo. Empresas que tienen presencia en todo el mundo y son empresas multinacionales. Por otra parte, el tamaño de las empresas en Argentina tiene dos divisiones. Una son las grandes empresas y otras son las pymes. Dentro de las pymes hay de todo. Hay empresas pequeñas, hay empresas que son, dentro del ejemplo pymes, son pequeñas, medianas y pymes grandes, ¿no? ¿Qué diferencia una cosa de la otra? Y bueno, la cantidad de personal, la infraestructura, el monto de ventas, algunas hasta exportan y son pymes. Y después están las grandes empresas, que son las empresas que tienen una estructura y un capital mucho mayor. ¿Sí? Que en muchos casos son empresas que son conforman monopolios, que fijan precios. Y bueno, que en el mundo se conocen a veces de una manera perniciosa, no buena.
son las empresas que tienen una participación importante en el concierto comercial y económico de cualquier país o región. ¿Alguna pregunta? Más o menos es esto lo que hemos visto. Si no se me escapa algo, me gustaría que me dijeran si le falta algo, si ustedes tienen alguna duda. Creemos que hemos hecho un recorrido conceptual bastante puntual de lo que básicamente es lo importante de cada uno de los temas que han visto, y espero que les sirva de repaso y aquellas personas que todavía tienen que leer algo estén rumbeados en cuanto a lo que tienen que leer o que sepa qué es lo que están leyendo, ¿verdad? Me gustaría que me pregunten algo, que me cuestionen si hay algo que falta, alguna opinión, y si no, creo que podemos dar por terminada la sesión, porque hemos hecho un recorrido bastante importante por todo lo que tienen para ver. Los escucho. Hola. Hola. Hola, escucho. Sí, sí, por mi parte está súper claro todo. Todavía tengo que leer, me falta una parte de sistema, pero bueno, lo termino mañana, pero después bastante claro todo. Me dio un panorama Bueno, general. les agradezco. Y ya saben que acá hay chat. Vamos a ir al chat. Bueno, Miriano, claro. Fecha de parcial, viernes 29, como ya habíamos dicho. Yo por un error me metí la pata de la fecha porque miré mal el calendario, pero bueno, el rango de fechas, ustedes verán que casi todas las comisiones toman fecha. Las fechas son entre esta semana y el primero más tardar, así que por eso estamos haciendo esto, para un poco emparejar a todos, aquellos que están en condiciones o quieren dar el parcial, por eso vamos a hacer el simulacro. Y bueno, ya saben, si hay alguna duda que les surge después, a nosotros nos pueden preguntar por donde quieran. Tienen el mail, acuérdense, principioscomisión2@gmail.com, o tienen el Classroom, yo ya les dije, lo tengo en mi teléfono, así que lo que quieran saber, yo estoy disponible 24/24. Menos cuando duermo, por ahí no creo que pueda corresponder rápido, pero me levanto y respondo. No se hagan ningún problema, estamos para eso. Ya les vuelvo a repetir, esta es una situación inédita para todos y creo que todos tenemos que colaborar y ayudarnos para que todo esto llegue a un puerto y a ustedes les sirva y a nosotros también, como una experiencia que es beneficiosa, fructífera y que además pienso que más allá de que Dios quiera volvamos lo más pronto que se pueda a la normalidad dentro de lo que sea posible, ¿verdad? Porque ahora estamos en un momento en donde aparecen contagiados abajo de la baldosa, así que es una cosa bastante compleja, pero bueno, dentro de lo que se pueda, que sea lo más rápido, como para que estemos en lo que conocemos como normal. No sé qué tanto vamos a tardar en llegar a eso que nosotros durante años hemos conocido como normal, porque uno ya no sabe. Hace 3 meses que estamos así prácticamente y parece que hiciera años, ¿no? Digamos, pero bueno, es lo que nos toca vivir y afrontémoslo con la mejor buena predisposición posible. Con respecto al parcial, ya les digo, lo que necesiten, tanto Roberto como yo, estamos comprometidos y estamos a disposición. Y buscamos lo mejor para la comisión, y cuando buscamos lo mejor para la comisión, buscamos lo mejor para ustedes. Queremos que tengan todas las facilidades al alcance de su mano, digamos, la información, el contacto con nosotros y el monitoreo permanente de qué cosas tenemos que mejorar o qué cosas ustedes necesitan consultar o saber para que nosotros podamos ayudar. Así que bueno, les agradezco la presencia. Sin ustedes esto no es posible. Yo siempre soy un agradecido a los alumnos, porque sin ustedes la facultad no existe. La presencia de ustedes es